Hatat, la ofrenda por el pecado. Israel, la congregación, segunda parte. Vamos a leer de nuevo la parte de Baríquera que corresponde a la congregación. Si es toda la comunidad de Israel la que ha errado, esto es shagá, esto es desviar, o sea, la que se ha desviado, ¿sí? Y el asunto está oculto a la congregación, de modo que haga cualquiera de las cosas que por los mandamientos de Yahweh no se debía hacer y se dan cuenta de su culpa allá, cuando el pecado, el hatat, por el cual pecaron, hatat nuevamente, llegue a conocerse, la congregación ofrecerá un toro, lo mismo que el sumo sacerdote, de la manada, como hatat, ¿sí? Ofrenda por el pecado, y la traerá frente a la carpa de reunión. Los ancianos de la comunidad le pondrán las manos en la cabeza al toro delante de Yahweh y se inmolará el toro delante de Yahweh. El sacerdote ungido traerá un poco de la sangre del toro a la carpa de reunión. El sacerdote introducirá el dedo en la sangre y rociará de esa sangre 7 veces delante de Yahweh frente a la cortina del santuario. Parte de la sangre la pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Yahweh en la carpa de reunión, y todo el resto de la sangre del toro la derramará en la base del altar de las ofrendas quemadas, o sea, los holocaustos, que está a la entrada de la carpa de reunión. Le quitará toda la sangre y la convertirá en humo sobre el altar. Hará con este toro tal como se hace con el toro del sacerdote, o sea, la ofrenda del hatat por el sacerdote, hará lo mismo con este. Así el sacerdote hará expiación, kafar, esto es cobertura, por ellos y serán perdonados. Llevará el toro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer toro. Es la ofrenda por el pecado, que es hatat, de la congregación. Vemos que es prácticamente igual a la del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Entonces, el sentido de esto no es que la comunidad de Israel completa supiera que estaban cometiendo una violación en contra de Yahweh y como que lo escondieron o que rehusaron aceptarlo, no necesariamente. Más bien, ellos sencillamente no estaban al tanto de lo que estaban haciendo, pensaban que estaba todo bien, ¿sí? Luego algo hizo que ellos se pusieron al tanto del error, ¿sí? Aun cuando ellos no tenían ninguna intención de hacer mal, Elohim los declara viviendo en un estado de culpa. Esto es bueno que se entienda, porque mucha gente dice, pero yo no sabía, como si eso disculpara las cosas, ¿no es cierto? No disculpa nada, ni siquiera en las leyes humanas, realmente. La multa va a ser aplicada de cualquier forma y el castigo por el pecado también va a serlo. Tal vez sea más leve, como dicen las escrituras, serán pocos azotes en lugar de muchos azotes, pero de cualquier manera no se escapa del castigo. Así que tal vez no sepamos, pero nuestros pecados ocultos, que pueden ser errores doctrinales que aún no nos han sido revelados, por ejemplo, hemos tenido muchos de esos, ¿no es cierto?, siguen manteniéndonos en un estado de culpabilidad bajo pecado. Eso no quiere decir que estamos perdidos, ¿sí? Como ya lo dijimos, no tiene nada que ver con la salvación. Este asunto no se refiere a la salvación, sino a la santificación. Por eso el Padre nos trabaja en este sentido y también permite que decidamos si aceptamos o no su mano. Pero a no quejarse después, sí, porque si no pagamos las cuentas en esta vida, como el mendigo Lázaro, que a él le tocaron las malas, dicen las escrituras, las vamos a pagar ciertamente en el momento del castigo, como el rico. Nuevamente, esto es tema para otra charla, porque hoy no lo vamos a tocar, ¿sí? Ahora bien, podemos mirar esto y decir, caramba, esto es bastante fuerte, ¿no es cierto? No parece ser justo, inclusive nuestra carne puede protestar. Es como conducir en una zona a 50 kilómetros por hora o 100 kilómetros por hora, lo que sea, y de repente pasamos a una zona de 35 kilómetros por hora, pero el cartel está quebrado, está caído, está ocultado, no lo vemos, ¿no es cierto? Entonces llega el policía con el radar y nos pone la multa, nos dice que no importa si el letrero está roto, caído, tapado. La ley es la ley, ¿sí? Y de cualquier manera nosotros tenemos que saber las reglas de tránsito. Para eso se tiene que estudiar para poder ser aprobado en cuanto a recibir el carnet de conductor, ¿no es cierto? Entonces, esto parece ser injusto a los ojos de muchos y realmente no lo es. ¿Por qué? Porque es
responsabilidad al conductor conocer todas las reglas. Y de la misma forma, esto no es injusto para Yahweh, así que ya podemos ir cerrando las bocas que empezamos a abrir porque nos da para protestar con él. Vamos a ver lo que dicen las escrituras. Pues no hay distinción de personas delante de Elohim. Todos los que pecaron sin tener la Torá, sin intervención de la Torá, también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la Torá, por la Torá serán juzgados. Así que es simple. De manera que no importa si sabemos o no las reglas, que en verdad son los mishpatim de Yahweh, no reglas de tránsito arbitrarias puestas por hombres, ¿no es cierto? Porque es problema de la humanidad en sí misma haber caído. Sin embargo, ni siquiera eso es disculpa, no podemos usar eso siquiera como disculpa, porque Shaul agrega, cuando los gentiles que no tienen la Torá practican espontáneamente lo que requiere la Torá, ellos que no tienen Torá son una Torá para sí mismos. Con eso muestran el contenido de la Torá escrito en sus corazones, por eso su conciencia les da testimonio y sus razonamientos se acusan o se defienden unos a otros. Entonces esto demuestra que toda la humanidad proviene del mismo lugar y que en el fondo conocemos la ley de Yahweh, por lo que la excusa de no saber no será válida en su momento. Pero como nosotros vamos a ver al final del Pasuk 20, al seguir el procedimiento prescrito por Elohim de expiación, el grupo va a ser perdonado y la camaradería entre ellos y el Adón va a ser restaurada, esa conexión se restaura. Realmente, eso tampoco es justo. ¿Sería que es justo? No, no lo es. Porque el precio para restaurar al grupo a una condición pura es pagado por un animal inocente y no por las personas que eran responsables. ¿Eso parece justo? No, no lo es. El sistema de justicia de Elohim no es el sistema de justicia del hombre. Elohim declara culpa y perdón de acuerdo a sus estándares, pero con sus reglas, no arbitrariamente, hoy de una forma y mañana de otra. Y se mantiene coherente consigo mismo. Nosotros somos declarados culpables de acuerdo a las reglas de Elohim y no a las nuestras. Así que ya podemos dejar de defendernos con argumentaciones justificativas siempre basadas en nosotros mismos, porque son completamente relativas y variables además. Hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Este principio es la piedra de tropiezo más grande que la mayoría de las personas encuentra cuando viene el momento de aceptar a Yahshua como Salvador. Nosotros preferimos juzgar nosotros mismos lo que es bueno y malo. Yo tengo que tener mi libre arbitrio, yo tengo que tener mi discernimiento. Más aún, nos importa mucho determinar cuál debe ser el precio a poner para poner las cosas en orden. ¿Qué es lo que yo tengo que pagar? A ver, ¿qué es lo que yo cometí? Ay, nací así con esa cosa. Bueno, eso no es mi culpa, entonces voy a pagar un precio chiquitito. Esa es la postura humana normalmente. Sin embargo, olvidamos que ni siquiera en nuestro sistema humano de justicia el criminal determina su propia sentencia. No hay forma. Cuando la congregación completa peca, el animal necesario para sacrificio era también un toro, ¿no es cierto? Algunos pretenden establecer diferencias en el tamaño, diciendo que aquí se trata de un novillo, o sea, un animal un poco más joven que un toro, que ya ha alcanzado la edad de reproducción. Esa es la diferencia en el nombre. Pero en ambos casos la palabra hebrea es par. O sea que no se establece ninguna diferencia en ese sentido, en el sentido de la edad en los originales, ¿sí? Esto significa toro en general, ¿sí? Un animal vacuno macho, ¿sí? Si no establece nada, es decir, este punto queda fuera de levantar cuestiones a ese respecto. Si este punto consta en la Mishnah, que documenta muchas de estas decisiones de los sacerdotes, no lo sé. Algunos lo mencionan como si fuera así, ¿tá? Yo les comento simplemente las cosas. Con certeza no resulta inválido que hubieran hecho esa diferencia, pero no se le puede poner a nivel mandamiento, ¿sí? Simplemente sería una forma de interpretar las cosas, aunque ciertamente desde el punto de vista humano. Tal vez Yahweh no vea diferencia entre el pecado del sumo sacerdote, que es un tipo de Yahshua a la cabeza, y el pecado de la nación, que es un tipo del cuerpo, ¿no es cierto? La novia, ya que ambos son uno.
Nosotros no, nosotros nos vemos siempre separados y no hay forma pedimos por ejad, pero ni a palos la practicamos ni la queremos en el fondo. Realmente somos uno. Lo cierto es que en las escrituras la misma clase de animal es usado cuando el sumo sacerdote peca y cuando la congregación entera peca. Porque es deber del sumo sacerdote ser el guía espiritual de la nación toda, inclusive siendo responsable por los gobernantes en este sentido y no solo de los individuos. Aquí también, como en el caso del sumo sacerdote, el toro es traído a Ojel Moed, pero esta vez son los ancianos de la comunidad los que deben poner sus manos en el animal. Evidentemente no va a haber un pasaje de todos y cada uno de los ciudadanos de Israel pasando para imponer las manos sobre el animal. Hay representatividad aquí. Los ancianos, que es Sekenim en hebreo, eran los representantes de las personas. Para esto estaban. Cómo los escogían no está del todo claro, pero la clave es entender que estos no eran líderes de tribu que heredaban la autoridad, no venían de familias, ¿sí? Más bien ellos eran personas comunes y corrientes que de alguna manera se distinguían por tener sabiduría, juicio, destrezas de liderato, un corazón para las personas, o sea, diferentes virtudes, por así decir, que los hacían elegibles. Y debe haber habido centenas, si no más, de estos ancianos para servir a millones de israelitas. No está especificado en ningún lado. Ellos tenían una jerarquía entre ellos mismos, por lo que deben haber sido los jefes de los ancianos, aún los cabezas de las cabezas, porque no da para ser muchas personas alrededor de un toro, ¿sí? Entonces ellos eran los que fueron llamados a imponer las manos en este animal. En estas cosas siempre prima la representatividad, no nos olvidemos de eso. Nuevamente, el concepto de imponer las manos es para simbolizar la transferencia de la culpa de las personas al animal inocente, que perdería su vida como pago por remover esa culpa de las personas y restaurarlas a la comunión con el Adón. Al final del paso 15 nosotros tenemos una pequeña frase que sería bueno que le prestemos atención. Es una que dice en presencia de Yahweh y es significativa porque nos dice dónde la acción asociada debe de ocurrir. Durante los días del tabernáculo del desierto y más tarde en la primera era del templo y aún más tarde también en la segunda era del templo del Berija allá, cuando la frase en presencia de Yahweh es usada, la misma indica que cualquiera que sea la acción, no importa cuál fuere, la misma debe ocurrir al este de la puerta y mirando hacia el santuario, porque allí estaba la presencia de Yahweh. Entonces, hacia el lugar santo y al lugar santísimo mucho más todavía. La idea es que si uno estuviese parado en la puerta que da hacia el santuario, la persona podía ver la acción del rito que estaba ocurriendo, al menos espiritualmente, ¿no es cierto? Y también era fuera del campamento. Me estoy salteando. Esto también sucede a respecto de la ofrenda de la vaca roja. Exactamente lo mismo. Tiene que ser en presencia, en la presencia, o sea, orientándonos hacia Yahweh. Y esta también tiene que ocurrir fuera del campamento, como vimos la vez pasada. Pero también tenía que ocurrir justamente al menos a esos 90 kilómetros que dijimos que se habían estipulado en la época del templo. Si tenía que estar fuera del campamento, fuera de ese radio que se había estipulado como que ese era el límite de lo que se llamaba campamento. Fuera de eso estaba fuera del campamento, ¿sí? Así que para que ambas de estas condiciones se llevaran a cabo, el rito tenía que ocurrir en un lugar lo suficientemente alto, o sea, con suficiente elevación para que el sacerdote que estaba oficiándolo pudiera ver la puerta hacia el santuario desde una cierta distancia. ¿Sí? O sea, cuando él estuviera fuera del campamento tenía que poder ver. Por lo que el lugar seleccionado para el altar Mifkad, el lugar donde la vaca roja era quemada, estaba cerca del tope del monte de los olivos, ¿sí? El cual estaba más allá de 90 kilómetros de la frontera del campamento, lo suficientemente alto para ser visto desde la puerta del santuario. Esto ya lo estudiamos en el capítulo anterior, ¿no es cierto? La idea detrás de todo esto es que las mentes de
los hebreos bíblicos, en sus mentes, Yahweh habitaba el lugar santísimo en el santuario. Yahweh había dicho, es aquí donde yo voy a colocar mi nombre, es aquí donde yo me presentaré, y es aquí donde estaba el arca, ¿no es cierto?, que yo me presentaré para hablar con el pueblo, ¿sí? Entonces el santuario miraba directamente hacia el este. Podemos recordarlo volviendo a releer todas los estudios que hicimos del Ohel Moed en Shemot. Así que lo que el Adón sentado en el asiento de la misericordia, o sea, en el propiciatorio, en el lugar santísimo, su vista desde su punto de vista era hacia el este. Entonces, si un ritual debía ser en presencia de Yahweh, delante del rey que se sienta en el trono, ¿no es cierto?, la persona se pone de espaldas al este, evidentemente, ¿no es cierto? O sea, mirando hacia la persona. Habría estado colocándose en su presencia, a la vista de la puerta que daba para el santuario. Ahora nosotros podemos burlarnos un poco de este concepto, asegurando que es un símbolo, muchos lo han hecho. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando en las escrituras nosotros vemos la frase en presencia de Yahweh, generalmente está indicando algo que es hecho a la vista de la puerta del santuario, al este del mismo, ¿no es cierto?, por lo que nos ayuda a ubicar el lugar de esa acción. Por lo que los ancianos entonces ponían sus manos sobre el toro, ¿sí? Lo sacrificaron, la sangre fue recogida en un vaso, después el sumo sacerdote rociaba la sangre en el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, no sobre el velo mismo, sino en ese sector hacia el velo, y frotaba un poco de sangre en los cuernos del altar del incienso, al igual que había hecho en el rito para expiación de su propio pecado, ¿sí? Del sumo sacerdote, ¿sí? Con el resto de la sangre siendo derramado al pie del altar del holocausto. Entonces, comprendamos lo que dice al final del Pasuk 20. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Nosotros hemos hablado sobre esto anteriormente y vamos a volver a hablar otra vez porque tristemente la congregación está casi unánime en el malentendido en cuanto a este principio. La palabra hebrea usada en esta oración para expresar la traducción hacer expiación o expiar, dependiendo de la versión de las escrituras, es kafar, ¿sí? El hebreo siempre ha sido muy claro en el significado, lo mismo quiere decir cubrir, como en el caso de cubrir con brea el arca de Noah, ya lo mencionamos. Una de las comprensiones del cristianismo que los pecados del Tanaj no eran expiados, sino que eran cubiertos, ¿sí? Por la sangre del animal sacrificado. A todos nos han enseñado esas cosas, ¿no es cierto? Este es un error doctrinal sutil, pero error que también debemos ir limpiando. La verdad, como leemos, que cuando el pecador traía su sacrificio e imponía sus manos y el sacerdote hacía la expiación, él era perdonado. Dice Salah es la palabra, ¿no es cierto? Este pecado no estaba cubierto solamente, había sido perdonado también, ¿sí? ¿Cuántas veces nos enseñaron que esos pecados habían sido solamente cubiertos a la espera de la venida de Yahshua? ¿No es cierto? Que no se sabe bien tampoco qué iban a hacer estos muertos, porque ya iban a estar muertos para cuando llegara Yahshua, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que la diferencia entre lo que utilizaron, los que estuvieron utilizando sacrificios de animales hechos por los sacerdotes y lo que Mashiach hizo, es que en el Tanaj los pecados del hombre solo podían ser cubiertos, o sea, no había otra cosa, ¿no es cierto?, para que hicieran, pero no limpios, o que sus pecados realmente no eran perdonados, que solo eran cubiertos, lo cual es una especie de perdón, pero con defecto, ¿no es cierto? Nadie puede, esto está completamente alejado de la verdad y lo vemos en lo que está escrito cuando leemos nosotros mismos las escrituras. Una y otra vez nosotros vemos en la Torá que si un sacerdote, kiper, o sea, eso es el verbo que viene de kafar, ¿sí? Y que eso quiere decir cubrir, o sea, si un sacerdote cubría para el creyente sus pecados eran salah,
perdonados, literalmente. Ahora, el problema que nunca pudo ser solucionado por medio de estos sacrificios fue el más básico de todo, que es el que tiene la muerte como salario, la raíz del pecado. Eso sí no podía resolverlo. Eso no había solución. Por eso que estaban también en la promesa. Por mucho que muchos mesiánicos reivindiquen estos puntos que son válidos, y continúa a no haber vida sin Mashiach. Y ese punto no tiene discusión. De manera que, estando los pecados cubiertos y perdonados, aún así persistía el estado de desconexión final, como persiste también en nosotros, aunque estamos en promesa igual que ellos, esperando la resurrección final, ¿no es cierto? Entonces, esa cobertura alcanzaba los ojos de Yahweh para establecer el corazón de sus hijos, quienes, igual que nosotros, permanecen en promesa. Que quede claro todo esto, porque muchos hacen unas diferencias y preguntan, muchas veces me preguntan, ¿y qué pasa con los del pasado? ¿Y qué pasa con los que murieron sin conocer a Yahshua y todas estas cosas? ¿Y qué pasa? Pasa lo mismo que con nosotros. Sí, exactamente lo mismo. Están en promesa esperando el cumplimiento de lo que quedaron esperando. Ellos aceptaron esa promesa, nosotros aceptamos esa promesa. Que yo sepa, ninguno de nosotros tiene vida eterna ya. Lo que tenemos es la promesa de la vida eterna, ¿no es cierto? Entonces ahí está el tema. Ellos duermen, serán levantados, nosotros estamos vivos y también esperamos la consumación de la purificación final y plena. Una cosa aquí no desmerece la otra. ¿Sí? Dejemos de tratar de reivindicar las sombras por encima de su realidad y viceversa, porque nunca ha sido esa la intención de Yahweh. Él no necesita que lo defendamos, sino que lo escuchemos y obedezcamos, sobre todo que nos callemos la boca y dejemos de discutir entre nosotros, porque el proveedor de toda solución es el mismo y la da en sus tiempos. Sí. Sin embargo, rescatamos el concepto de que Yahweh no estuvo engañando a los israelitas con un perdón a medio. Que es lo que se supone que el cristianismo ha estado levantando durante tanto tiempo, y que ahora el mesianismo reivindica toda la contra, pero con bastante rabia también, ¿no es cierto? Como diciendo, mirá qué malvados que son los cristianos, queriendo, y no hay más maldad que la que tiene todo ser humano dentro de sí mismo, esa raíz de pecado que todos tenemos. No hay en esto engaño en cuanto a un perdón a medias. Vemos en las escrituras que no existe esa teología cristiana de la teología del reemplazo. Realmente eso es algo negativo. Leyendo palabra por palabra vemos que las escrituras son claras cuando indican que esos pecados fueron perdonados. Acabó el asunto ahí. Fueron perdonados. ¿Qué nos dice de los pecados de los que creen en Yahshua? Fueron perdonados también. Estamos totalmente perdonados. No todavía tenemos que pasar por el juicio. Si tenemos que pasar por un juicio, quiere decir que todavía tenemos un camino a recorrer. O sea, hay tiempo en el medio. Llegaremos allá y descubriremos que los pecados no estaban perdonados. Sería decir que Él va a faltar a su promesa. Y ese es el otro punto. Está en nosotros la duda. ¿Por qué? Porque la carne duda, pero en Él no hay ninguna duda. Si Él dijo que los pecados están perdonados, lo serán en su momento a plenitud. Mientras tanto, la promesa del Padre es tan firme como lo mayor que se pueda imaginar, ¿no es cierto? Entonces están perdonados en el plano espiritual, están perdonados en plenitud. En el plano material tienen que esperar el tiempo físico. Entonces los pecados de un israelita que hacía sacrificio propio y los hacía con un corazón contrito y sincero, realmente, entonces tenía ese pecado perdonado por el Padre. Él estaba relevado de su culpa y no tenía que enfrentarla nuevamente. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, en la vida de tantos que son mencionados en las escrituras? Pero que el más evidente para que todo el mundo lo entienda lo que se está diciendo acá es David. Con todos los pecados que él cometió realmente, a pesar de todo, su relación con el Padre siempre fue viva. Y él no tenía Mashiach tampoco. Entonces, no pensemos que estos sacrificios de animales eran ineficaces, como dice el cristianismo. No tenían toda la eficacia necesaria para ese tiempo, según Yahweh determinó, para que esas personas no quedaran en detrimento de nosotros.
solamente por haber estado nacido fuera de tiempo, por así decir, ¿sí? Estos pecados eran completamente, estos sacrificios, perdón, eran completamente efectivos para lo que fueron creados para hacer. Aunque eran sombras, cumplieron con su misión encomendada, que era marcar a los que en verdad creían y esperaban en Yahweh. Esas son las marcas que el Adón coloca. Ahora bien, el otro problema es que estos sacrificios no podían hacer expiación para obtener perdón por todos los pecados. Algunos pecados generalmente clasificados como intencionales no podían ser perdonados a menos que hubiera verdadero arrepentimiento, como vamos a ver. Como normalmente no lo había, realmente podemos decir que no había solución para ese tipo de pecadores, inclusive porque muchos de ellos se autocondenaban y listo. No había sacrificio diseñado para expiar por pecados cometidos intencionalmente y sin arrepentimiento. No hay ninguno en las escrituras, ¿sí? Pero como vemos en varios casos en los que en las escrituras relatan que el propio Yahweh perdonó pecados que eran para muerte, entendemos que su perdón no fue un asunto de decreto arbitrario porque él quería, sino que la condición de arrepentimiento del pecador trajo el perdón. Esa es la constante en todos esos casos en los que vemos esta aparente contradicción, ¿no es cierto? Que a los ateos les gusta tanto mencionar que las escrituras se contradicen. No hay contradicción. El mejor ejemplo, nuevamente, como le digo, es el de David, que fue el autor, aunque indirectamente, de la muerte de Urías, lo mandó matar, ¿no es cierto? Este es un pecado que vino después del adulterio con Batseba, o sea, ya tenía uno. David le dijo a Natán: soy culpable delante de Yahweh. Y Natán le respondió a David: Yahweh ha perdonado tu pecado, no morirás. Ese pecado era de muerte, sí, los dos. Sin embargo, como has blasfemado a Yahweh con esa acción, ¿sí? Fuiste liviano en tu comportamiento, aún el hijo que está por nacerte morirá. Vemos cómo es la justicia del Padre. A nosotros nos parece totalmente injusto que un bebé tenga que morir por eso, ¿no es cierto? Y sin embargo es una vida completamente inocente que el Padre lleva para sí mismo. Muchos creen que eso es negativo. El Padre dice que no, de manera tal que confiemos en lo que dice el Padre. Una persona que no ejercita nunca esa raíz de pecado ciertamente no tendrá las consecuencias y no únicamente la raíz de pecado. David dictó su propio juicio porque en Shemuel Bet 12 le había dicho: se encendió en gran ira contra aquel hombre, el que le estaba contando Natán, ¿no es cierto? Que había hecho la cosa mala, y dijo: por vida de Yahweh, que el que hizo semejante cosa merece morir. El que había robado la corderita de otro hombre debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Por ese motivo él perdió 4 de sus hijos. Él puso el precio, que no lo puso arbitrariamente tampoco, ya lo hemos estudiado, es 4 veces cuando una persona es atrapada infragante, digamos, en medio del robo, la persona debe restituir entre 4 y 5 veces, dependiendo. Como se había mencionado una corderita, era 4 veces el valor. De esa manera él perdió a 4 de sus hijos, incluyendo al bebé, y además el resto de la sentencia levantada por el propio Yahweh en los pasuquín del 7 al 12 no fue revocada, causando mucho dolor a David más adelante en su vida. Sin embargo, el punto importante es que la sentencia de muerte sí fue revocada. Y este punto es esencial entenderlo. Este no fue un capricho arbitrario de Yahweh porque amaba a David. Él no es arbitrario de ninguna manera, sino por la inmediata confesión y arrepentimiento genuino que David tuvo. Es que él fue perdonado. En David tenemos la muestra de la forma de actuar de Yahweh. El castigo permanece, o sea, las consecuencias. Vemos que David no se zafó de las consecuencias, pero la persona recibe el perdón y es librada de la muerte. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque tal vez podamos obtener el perdón, podemos arrepentirnos, gloria a Él. Nos hemos arrepentido todos nosotros de tantas cosas, pero vean bien nuestras vidas. Los castigos, las consecuencias de todo lo que levantamos, construimos o mejor destruimos,
permanece en la vida de cada uno de nosotros. No son levantadas esas consecuencias. La consecuencia para David era tener espada en su familia durante el resto de su vida, y fue lo que tuvo. Y nosotros también, todas las consecuencias de lo que cada uno de nosotros hayamos hecho, aunque nosotros hemos sido perdonados por la gracia de Yeshua, esas consecuencias continúan levantadas, ¿sí? Entonces, vemos que la persona recibe el perdón siempre que el arrepentimiento es verdadero. Esa es la condición que el Padre pone. Después de todo, solo Yahweh puede otorgarlo, no nos olvidemos. Vemos que aquí no hubo intervención humana, sino que fue el propio Adón quien decretó el juicio. Entonces, como vemos, aunque el israelita era perdonado de sus pecados, su naturaleza era todavía la misma, tenía esa raíz de pecado, ¿no es cierto? ¿Se diferencia en algo con alguno de nosotros? Nos han arrancado la raíz de pecado, levante la mano el que todavía la tiene, ¿tá? No hay diferencia entre ellos y nosotros. ¿Sí? Esa persona no podía estar delante del Padre en su cielo, evidentemente. Mashiach fue el remedio para cada uno de estos términos y condiciones del sistema de sacrificio. Aun cuando estaba en la sombra y se estaba planificando todo y se estaba pintando y el Padre estaba diciendo, vean bien, esto es lo que voy a hacer. Y después vino Mashiach y dijo, esto es lo que debía ser hecho. Esto ya está hecho. De cualquier manera, tanto ellos como nosotros estamos bajo las promesas. Aún así también las consecuencias continúan vigentes. El sacrificio de Yahshua fue de una vez por todas y no se necesita ningún otro, ¿sí? No tenemos ninguno disponible siquiera, ¿no es cierto? Y por medio de su muerte tenemos la preparación de la morada del Ruach HaKodesh que está trabajando en nosotros, ¿sí? Y de esa manera nuestras naturalezas están siendo limpiadas para que nosotros podamos estar de pie delante de la presencia de el Padre en su cielo. Ya, mientras aún estemos pagando por nuestros pecados, no importa, nosotros ya tenemos libre acceso al trono de la gracia a través de Mashiach. Nuestras vidas han sido libradas de la muerte y la muerte ya no tiene poder sobre aquellos que han recibido a Yahshua HaMashiach.